Dios te bendiga, amado que me escucha. Quien te habla es la licenciada Jennifer Ramos Santo, perteneciente a la iglesia El Gran Yo Soy, mi pastora Ana Rosa Hernández, y hoy tenemos un invitado muy especial, el cual es nuestro evangelista Darling Collazo. Muchas gracias, de verdad que es un privilegio para mí estar en este espacio y más con usted, que le he visto crecer, desarrollarse en este camino, y creo que va a ser algo muy amena, muy bueno, que podemos compartir la palabra y edificar a los oyentes que a través de este lente nos estarán escuchando. Amén, 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 amado, sea bienvenido. Hoy estaremos hablando un tema de gran importancia, el cual es la importancia de congregarnos en la iglesia. Me encanta, tremendo tema, me encanta. Poderoso, ¿verdad, amado? Entonces, yo quisiera saber para usted, ¿qué usted cree? La importancia de por qué nosotros tenemos que congregarnos en la iglesia. Sí, mírate, mi querida Jennifer, eso cuando vamos a las escrituras, no vemos una sugerencia a la hora de congregarnos, sino un llamado claro a vivir en comunidad. El creyente está llamado a vivir en comunión desde el principio, desde que Cristo fundó la iglesia, desde que Cristo fundó a los apóstoles. Dice que ellos compartían el pan y estaban unánimes y permanecían en la doctrina. Entonces, la importancia de congregarse va más allá con simplemente yo venir a sentarme en una silla, sino que yo vengo a edificarme y a unirme al cuerpo de Cristo y a comenzar a conocer mi función. Entonces, cuando hablamos de congregarnos, la importancia de congregarnos es cuando yo entiendo que yo vine al evangelio porque Cristo me llamó. O sea, Cristo me hace un llamado en particular a mí, pero cuando me lo hace, Él me dice, ve a tal lugar y allí se te dirá lo que tienes que hacer. Un ejemplo bien claro de esto fue lo que sucedió con uno de los apóstoles más poderosos que hemos tenido, el apóstol Pablo, ante Saulo de Tarso. Cuando Dios le hace, querida Jennifer, el llamado a Pablo, dice la palabra que una luz le resplandeció y él dijo, Señor, ¿qué quiere que haga? ¿Quién eres? Y Jesús le dijo, yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es dar golpe contra el aguijón. Entonces Jesús le dice a él, yo quiero que vaya a tal lugar, a una casa de Simón a la derecha en Damasco, y allá se te dirá lo que tiene que hacer. Entonces, ¿cuál es la importancia de congregarnos? Es porque en ese lugar que nos congregamos se nos dice o se nos desarrolla el propósito por el cual vinimos a la tierra. Nadie, como dice un refrán por acá, nadie nació enseñado. Todos necesitamos desarrollarnos, crecer. Entonces, la importancia es llegar a un lugar y en ese lugar se te va a enseñar y se te va a decir lo que debes de hacer y luego te vas a convertir en un hombre que Dios ha calificado para todas buenas obras. Por eso es importante, congregarnos. Amén, amén, eso es así. Es de suma importancia congregarnos, ya que ahí todos juntos como hermanos podemos levantarnos los unos a los otros. Pero evangelista, me llama mucho la atención que hay personas que dicen que ellos buscan al Señor o están en los caminos del Señor, pero más bien no quieren congregarse, que ellos lo buscan como desde su casa. Sí, eso es un problema que ha radicado a raíz de la historia. O sea, hemos visto muchas personas que se han ido de la iglesia, pero muchos de ellos se han ido heridos, decepcionados, se han sentido abandonados por los líderes competentes del lugar. Pero como tú dices, hay un engaño de Satanás muy fuerte, y es que la gente entiende que su fe está bien estando en un lugar solo, que no necesita de una iglesia, que no necesita congregarse, pero están en un error, un grave error. La Biblia establece claramente en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27 que cada uno como miembro particular tenemos que unirnos al cuerpo de Cristo. Todos somos del cuerpo de Cristo, cada uno. Bueno, déjeme leerlo para tenerlo más puntual. Mire, cuando nosotros vamos a las escrituras en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27, la Biblia dice lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, que escribe esto, dice una afirmación: ustedes son del cuerpo de Cristo, dando a entender que la iglesia es un cuerpo, que la iglesia es un organismo vivo. Entonces dice acá, y miembro cada uno en particular, quiere decir que cada persona que está en la iglesia es parte de ese cuerpo. Te hago una pregunta, querida Jennifer. Si a ti yo te corto un dedo de tu mano,
¿ese dedo puede sobrevivir separado de tu cuerpo? No, claro que no, no tiene fundamento para sobrevivir. Entonces, de la misma manera va a suceder con el cristiano. Él se puede decir, yo estoy fuerte, yo estoy bien en la fe, pero si no tiene comunión, si no tiene comunidad con otros miembros del cuerpo de Cristo, no va a durar mucho tiempo. Se va a desfallecer, va a morir o va a caer en el error que Satanás quiere que carga. Mire, la hormiga tiene una teoría, no una teoría, tiene una práctica, y es que la hormiga, todo lo que van a hacer, lo hacen en unidad, y eso es el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo es unidad. Cuando estamos solos, entonces el enemigo tiene ventajas sobre nosotros. Amén, amén. También nos ayuda a estar unidos, porque siempre cuando un hermano está caído, usted puede orar por mí. Exacto. Porque también en la vida espiritual, el no congregarse trae consecuencias. ¿Cuáles serían esas consecuencias, amado? Es como estamos hablando. La consecuencia número 1 es perder el propósito, perder el norte. Amén. Mire, hay algo que la Biblia deja bien claro, y es el trabajar en equipo, en unidad. Señores, hemos tenido a Jesucristo caminando en esta tierra, y Él, cuando vino a caminar en esta tierra, Él no caminó solo. Lo primero que hizo para iniciar su ministerio fue elegir por lo menos a 12, los cuales le iban a servir de compañerismo, de disfrutar, ¿verdad?, el uno con los otros, de estar ahí fundamentando la fe. Pero no caminó solo. Estamos hablando de Jesucristo, el Señor de señores. Ahora, uno de los hombres más fuertes y más imponentes en la historia fue Sansón. Pero el problema de Sansón era que él con su padre andaba. El problema de Sansón era que él andaba solo. Y una persona que anda solo está más propensa a caer en el error que una persona que esté acompañado. Muy bien. Señores, Sansón era una gente poderosa, tremendo, pero sin embargo terminó como nada en la mano de una mujer. ¿Por qué? Porque el hombre estaba solo y terminó perdiendo la visión. Una de las consecuencias espirituales de una persona que no se congrega o que no quiere congregarse es la siguiente: pierde la visión, pierde el norte y comienza y al final termina perdiendo su vida espiritual. Amén, amén, amado. Yo quisiera saber cómo influye lo que es la iglesia en el crecimiento y en la vida espiritual. Tremenda pregunta, me encanta. Mira, la Biblia es clara en Efesios capítulo 4, versículo 11. Me gustaría leerlo textualmente, porque no quiero hablar palabra por hablarla, sino que sea palabra de Dios. Amén. Gloria. Y la Biblia está llena de estos ejemplos maravillosos que tenemos, de estos ejemplos maravillosos que encontramos en la Biblia, de cómo tenemos que llegar a ese nivel de perfección, de madurez, de amarnos los unos con los otros. Y en Efesios capítulo 4, respondiendo a tu pregunta, dice lo siguiente: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otro profeta, a otro evangelista, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de ministerio, amén, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, ¿por qué es importante estar en una congregación? Porque allá donde yo me voy a perfeccionar. Pero primeramente, amén, Dios escoge autoridad. Porque usted no puede venir a un lugar, a un lugar donde usted se congrega y querer establecer sus propias leyes o su propia creencia. Primero hay un fundamento establecido ya, y en ese fundamento establecido tenemos que caminar. Dice Jesucristo: yo constituí a las autoridades para que ellos trabajen en tu perfeccionamiento, y luego tú también te conviertas en una autoridad dentro de la iglesia. Amén, eso es así, amado, pero también vemos que la obediencia juega un papel fundamental dentro de lo que es el ir a congregarnos. Claro, claro. Mire, la mayoría de las personas que tienen problemas con lo que es el congregarse, tienen problemas con la sujeción. Son gente que no se sujetan a los pastores. Y también el apóstol Pablo escribiendo, él dice: sujetaos a vuestros pastores, porque ellos tienen que dar cuenta por ustedes. Son como los que están velando por ustedes y han de dar cuenta por ustedes. Entonces, sujétense a ellos para que ellos hagan el trabajo bien, alegre, con alegría, con dulzura. Mas, sin embargo, hay una generación que no se quiere sujetar a los pastores.
La obediencia es tan fundamental porque la obediencia te hará crecer. Y yo voy a obedecer aquello que yo no quiero hacer. Cuando tú obedeces aquello que tú no quieres hacer, pero tú sabes que va a ser bueno para tu crecimiento, entonces tú tendrás una vida saludable. Hay muchas personas que solamente quieren obedecer a lo que ellos quieren, pero no quieren obedecer a lo que se les manda. Por eso Dios establece pastores para que nosotros como miembros de una iglesia podamos escuchar la voz del pastor y obedecer conforme a la visión que está estableciendo por medio de la palabra. Por eso dice la Escritura claramente ahí que todo el cuerpo bien concertado, unido en amor, va creciendo y está siendo edificado en amor, que eso es lo que buscamos. Amén, excelente, excelente evangelista. Es por eso que su palabra entonces nos dice a nosotros que ya el Padre no quiere los tantos sacrificios, sino que quiere la obediencia. Exacto. Porque la obediencia nos ayuda a nosotros a lo que es fundamentarnos en la palabra, fundamentarnos en lo que debemos hacer, dejarnos direccionar y dejarnos guiar. Por eso debemos nosotros de ser cada día más esos cristianos obedientes que se dejen fundamentar y que se dejen guiar a través de la palabra. Exacto. Y a través del hombre de Dios o de los hombres de Dios que el Señor ha puesto delante de nosotros. Así es. Ahora bien, amado, ya que hemos hablado tanto del tema, para usted, ¿qué ha sido en lo personal el congregarse? ¿En qué ha fluido en su vida eso? Bueno, yo he pasado por muchos procesos. Todo el que está en la iglesia, que tiene más ya de 5 años, vamos a suponer, más de ahí, ha pasado proceso de enfriamiento, que ha caído, se ha levantado. Yo pasé por un momento de enfriamiento, donde en mi casa iban personas jóvenes a visitarme, porque al ser jóvenes también envían a jóvenes a visitarme, a consolarme, a decir, ¿por qué no está yendo a la iglesia constantemente? Porque cuando una persona se congrega recurrentemente a la iglesia, va siempre a la iglesia, y usted ve que una semana o 2 semanas está faltando, ya hace falta. La gente dice, ¿qué está pasando con fulano? ¿Por qué? Porque está diciendo, si no se está congregando es porque en su vida espiritual hay un asunto, hay un problema. Y en mí pasó eso. Yo dejé de congregarme por un tiempo, pero las jóvenes fueron a mi casa a ayudarme. Cuando venían a mi casa, yo no lo recibí de buena manera, porque yo decía en mi interior, yo estaba bien, pero realmente no estaba bien. No estaba bien. Me estaba faltando oración y me estaba faltando intimidad con el Señor. Pero cuando yo entendí entonces la verdadera importancia de estar en comunión, entonces ahí fue cuando yo comencé a despegar, comencé a crecer, porque cuando tú te congregas constantemente, tú te desarrollas en la fe, tú aumentas en la fe. Amén. El enemigo no tiene brecha por donde atacarte, porque cada día más te está consolando, te está edificando, te está exhortando un pastor, un líder, un hermanito. Alguien siempre tiene una palabra para ti, porque Amén. Constantemente escucha la palabra de Dios, y por eso la importancia. Amén, amén. Eso es así, amado, porque también vemos que cuando estamos en la iglesia, que venimos a lo que es a los cultos racionales, nosotros podemos ver que el Señor nos manda palabra a través de las personas de Dios. Entonces, si nosotros no quedamos en el hogar, esas palabras no pueden edificar nuestras vidas. Así es. Amado, para concluir, yo quisiera que usted le diera un mensaje a aquellas personas que para ellos creen que no es tan importante congregarse. Claro, claro que sí. Me llama mucho la atención que ha dicho que hay personas que se quedan en la casa antes de dar la palabra final. Me llama mucho la atención porque hoy en día hay mucho contenido basura y hay gente que no se congrega en la iglesia porque se están congregando vía virtual. No es lo mismo sentir el calor del amor, la cercanía a la persona, con personas que te conocen de verdad, que una gente que no te está conociendo, que solamente te va a dar palabras de motivación, diciéndote sigue así cuando tú sabes que tiene que cambiar. No es lo mismo la cercanía de personas que te conozcan, que ven tu caminar y te dicen, está caminando mal. A casi a nadie le gusta que le corrijan. Y la congregación lo más que hace es corregir. ¿Pero para qué? Para que estemos caminando bien, decentemente y con orden. Eso es muy importante porque hoy en día tenemos demasiado contenido basura. Y para darte una palabra, algo que me llamó mucho la atención, que vemos un mandato del Señor en Hebreos capítulo 10, versículo 25, uno de los mandatos más claros, y es que la Biblia nos llama a no dejarnos de congregar, como algunos han tomado esto como una costumbre. La palabra congregación es la misma palabra que asamblea, y a la vez asamblea es lo mismo que ensamble. ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de asamblea, estamos hablando de reunión de personas para un propósito determinado o definir un propósito determinado. Y cuando hablamos de ensamble,
estamos hablando de la unión de un conjunto de piezas para un propósito determinado, sea un mueble, sea una cama, sea algo, una obra de arte. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que el apóstol Pablo nos está mandando a decir a nosotros en Hebreos capítulo 10, versículo 25? Es lo siguiente, en palabra clara y precisa: no dejando de ensamblarnos. Cuando venimos a la iglesia, tenemos que venir con el objetivo de ensamblarnos, de ser parte del grupo evangelístico, del grupo de contención, amén, del grupo que visita los hospitales, del grupo que visita a los enfermos, del grupo que visita a los presos, del grupo que tiene solidaridad, que da al necesitado, que hace obra evangelística. Tenemos que de alguna manera ensamblarnos en esos grupos. Hoy en día tenemos muchas personas que vienen a la iglesia, pero solamente vienen a tomar un asiento. Vienen a la reunión, pero vienen a tomar un asiento. Pero cuando esa persona comienza a escuchar la palabra y entiende que tiene que ensamblarse a la unidad del cuerpo de Cristo, a trabajar en su obra, las cosas comienzan a cambiar. Quiero dejarle este texto bíblico, que es uno de los más importantes que yo he podido leer, que encontramos en Efesios capítulo 4, su versículo 15 y 16. Dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, ensamblado entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Poderoso Dios. Cuando nos congregamos y entendemos el propósito de congregarnos, comenzamos a ayudarnos unos a otros. Por eso tú te das cuenta que cuando tú dejas de congregarte, personas te dicen: ¿cómo estás? ¿Cómo va tu fe? Te visitan y quieren orar por ti, quieren animarte. ¿Por qué? Porque entienden que de alguna manera está pasando por un proceso donde el enemigo, si te descuida, te puede engañar. Por eso es importante estar en la congregación, estar cerca de la persona madura, de la persona sabia, de la persona que Dios le ha dado la inteligencia para aconsejar, el poder para actuar, para ayudarte, amén, en cualquier circunstancia que ha pasado. Si tú eres la persona que ha dicho: en la iglesia me han maltratado, en la iglesia me han humillado, en la iglesia me han decepcionado, quiero decirte que todos somos humanos. La Biblia amén, dice: gloria a Dios. Pon tus ojos en Jesús, el único autor y consumador de la fe. Amén. Ya lo demás, lo que corresponde es pedirnos perdón, perdonarnos los unos con los otros. ¿Por qué el apóstol dice eso? Porque sabe que nos vamos a ofender en palabra. El apóstol Santiago dijo: si alguno no ofende en palabra, si alguno no ofende, es un varón perfecto. Por eso entendemos que al ser humano, al ser persona humana, vamos a ofender en palabra, vamos a tratar quizá mal por algún capricho, por algo que nos sucedió a cierta persona. Lo vamos a tratar mal. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Reconciliarnos, perdonarnos y seguir edificándonos en amor. Amén, amén. Poderoso es el nombre de Jesús, amado. Tremendo. Tremendo. Este tema ha sido para glorificación, para edificación de otros. Es por eso tú, hermano que me escucha, si tú eres de lo que quieres al Señor o de lo que tienes al Señor, pero estás en tu casa, queremos decirte que no es lo correcto. Nosotros tenemos que ser de aquellos que se han determinado por el Señor, de aquellos que quieren avanzar, de aquellos que a través, todos unidos, podemos tener lo que es un crecimiento espiritual, de aquellos que dicen: yo quiero más, quiero de lo que tiene mi hermano, quiero portar una palabra, quiero también que mi testimonio edifique a otro, que yo sea un ejemplo para otro. Entonces por eso te recomendamos en esta hora de que busque al Señor, pero que lo busque también con tus hermanos de la congregación. Así que se ha pasado alguna dificultad o alguna prueba dentro de la iglesia. Sabemos que lo que vienen a Cristo no son aquellos que están sanos, son aquellos que están enfermos y que andan buscando a aquel que lo va a sanar a través de una palabra, a través de un testimonio, a través de alguien que, como mi hermano ha sido edificado, también me edificó a mí. Él fue una persona clave en lo que fue mi vida y la de mi esposo cuando llegamos al Evangelio. Y es por eso que nosotros necesitamos estar todos unidos, porque todos unidos seremos más y venceremos en el nombre poderoso de Jesús. Yo agradezco la vida de mi hermano y evangelista Darling. Un placer. Collazo. Yo sé que el Señor lo llevará cada día más. Para nosotros es un privilegio hablar de la palabra del Señor y de esas experiencias vividas que como pueblo del Señor hemos obtenido. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Bye, bye. La paz sea contigo. Amén.